Buenas tardes, mi nombre es Minerva Osorio González. Estudio la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación les voy a hablar sobre el tema de nefropatías crónicas. ¿Qué son las nefropatías crónicas? Son enfermedades con diferentes procesos fisiológicos acompañadas de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. Aquí les muestro una pequeña imagen de la nefropatía crónica. Pregunta número 2. ¿Qué es la clasificación Kido? Presenta los diferentes estadios de esta. Se incluye una clasificación adaptada a partir de las directrices recientes de la National Kidney Foundation, en que se definen los estadios de la Kido con base en la filtración glomerular estimada. Pregunta número 3. Define los términos insuficiencia renal crónica y el término nefropatía terminal. A donde les hablamos de la insuficiencia renal crónica denota el proceso de disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas, típicamente corresponde a los estadios o etapas 3 y 5 del Kido. Y el término de nefropatía terminal representa una etapa del Kido en que la acumulación de toxinas, líquidos y electrolitos que los riñones secretan normalmente origina el síndrome ureico. Una pequeña imagen con su descripción, su proceso. Pregunta número 4. ¿Cuál es la fisiopatología de las nefropatías crónicas? Menciona los dos mecanismos lesivos. 1. La fisiopatología del Kido comprende dos conjuntos amplios de mecanismos lesivos. 1. Mecanismos desencadenantes que son específicos de la causa principal, como serían complejos inmunitarios y mediadores de inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis o exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulointersticiales renales. 2. En un grupo de mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, que son consecuencia frecuente de la disminución permanente de la masa renal independientemente de la causa fundamental. Aquí les doy la fisiopatología y una pequeña descripción. 5. ¿Cuáles son los factores que agravan el riesgo de nefropatía crónica? Los factores de riesgo incluyen la hipertensión, la diabetes, mellitus, enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, sería la senilitud, antecedentes, por ejemplo, a las personas antecedentes africanos, antecedentes familiares de nefropatía. Una pequeña imagen. ¿Cómo se lleva a cabo la disminución glomerular normal con el paso del tiempo? La disminución anual media de la filtración glomerular con el paso del tiempo, que parte de una cifra aproximada en promedio de 120 mililitros mínimos por 1.73 metros, ya que se observa en el tercer decenio de la vida, es de 1 mililitro por mínimo por año por 1.72 metros cuadrados aproximadamente, y alcanza una media de 2 mililitros mínimos por 1.73 metros cuadrados a los 70 años. Determinación del flujo glomerular. Aquí está una pequeña imagen donde se le da una pequeña explicación de la filtración glomerular. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que se usan para cuantificar la tasa de filtración glomerular? Se incluyen dos ecuaciones que suelen utilizarse para estimarla e incorporar la concentración de creatina plasmática. Sería la edad y sexo y el origen étnico. Muchos laboratorios clínicos notifican GFR estimada o eGFR y utilizan una de las dos ecuaciones.
Aquí les doy una pequeña imagen sobre el proceso de la taza de filtración y cómo se saca el resultado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los laboratorios de los diferentes estadios de la nefropatía crónica? Sin embargo, puede haber manifestaciones de la nefropatía primaria por sí mismos como edema en sujetos con síndrome nefróptico o signos de hipertensión que son consecuencias de enfermedades del parénquima renal en individuos con nefropatía poliquística, en algunas formas de glomerulonefritis y otras enfermedades del parénquima y vasos renales, incluso si se ha conservado satisfactoriamente la filtración, si la disminución de la filtración evoluciona y llega a los estadios 3 y 4 son más notables las complicaciones de Kido manifestadas clínicamente y por medio del laboratorio. Aquí está una pequeña imagen de riñones poliquísticos en etapa avanzada y riñones normales, dos quistes a la izquierda y un quiste a la derecha. ¿Cuáles son las 5 causas principales en nefropatía crónica? Las 5 causas serían glomeropatía diabética, glomerulonefritis, nefropatía hipertensiva, glomeropatía primaria con hipertensión, nefropatía vascular isquémica, poliquistosis renal autosómica dominante, otras nefropatías quísticas o tubulointersticiales. Aquí está una pequeña imagen poliquístico renal y poliquístico renal y poliquístico hepático. ¿Cuáles son los dos marcadores que se utilizan en clínica para evaluar la función renal? Las concentraciones serían la urea y la creatina en suero se utilizan para evaluar la capacidad excretora renal. ¿Cuáles son los 3 aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico, que es la complicación final de la nefropatía crónica? Se pueden dividir en manifestaciones en 3 esferas. 1. Las que son consecuencias de la acumulación de toxinas que son excretadas normalmente por los riñones incluyen productos del metabolismo de proteínas. 2. Las que son consecuencia de la desaparición de otras funciones renales como la homeostasia de líquidos electrolitos y la regulación hormonal. Y 3. La inflamación sistemática progresiva y sus consecuencias vasculares nutricionales. Aquí le estoy dando un pequeño detalle de la filtración glomerular, cómo va todo el proceso. Eso fue todo. Hasta luego.